Vamos a comenzar ahora la segunda epístola a los tesalonicenses. Hemos estado estudiando la primera epístola y hoy comenzamos la segunda epístola. Bienvenidos los hermanos que van llegando. Gloria al Señor, aquí a la casa del Señor. Qué bueno, es mejor un día en sus atrios, dice la Biblia, que 1000 fuera de ellos. Así que aquí estamos gozándonos. Gloria al Señor. Muy bien. Bueno, vamos. Segunda Tesalonicenses. Capítulo 1. Vamos a hacer la introducción a esta epístola, así que nos vamos a gozar hoy, nos vamos a gozar. Y dice la palabra del Señor. Hemos estado, como dije anteriormente, hemos estado estudiando la primera epístola, que nos gozamos en ella, vimos lo que era la iglesia ejemplar, y ahora vamos a estudiar la segunda epístola a los tesalonicenses. Y yo creo que usted vaya rápidamente, el tema de hoy es firme en la fe en medio de la persecución y la confusión. Entonces, yo quiero que usted vaya ahí y dice la palabra del Señor ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo del 1 al 2. Dice la palabra. ¿Lo tienen todos? Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mira, hermano, antes de abrir la segunda carta a los tesalonicenses, yo quiero que recordemos algo fundamental. Primeramente, que la epístola, tanto de primera Tesalonicenses como la segunda Tesalonicenses, ha sido demostrada a través de todos los siglos que es una epístola inspirada por el Espíritu Santo. Es una escritura de la Biblia. Como ya todos sabemos, la palabra es inspirada por Dios. Es una epístola que está incluida dentro del canon bíblico, no por razones meramente humanas, sino porque hay evidencias tanto históricas como muchas más, las cuales se saben que es una epístola inspirada. Tenemos 4 pilares fundamentales. El primer pilar es el testimonio de los padres de la iglesia, es decir, los padres apostólicos. ¿Por qué? Por ejemplo, Policarpo, Justino Mártir e Ignacio, que son discípulos, fueron discípulos de los apóstoles. Ellos reconocían a la epístola de la segunda Tesalonicense como escritura. Tenemos también el canon de Marcio o Marcionita. Aparece una lista, de la lista más antigua, aparece la epístola de segunda de Tesalonicenses. También tenemos el canon Mauritori, que en él hay un testimonio valiosísimo del segundo siglo. Aparece la segunda epístola a los tesalonicenses. Y también tenemos el apologista Irineo, en sus escritos en contra de las herejías, cita también primera y segunda a los tesalonicenses. ¿Y esto qué nos enseña? Esto nos asegura que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, leemos hoy en día primera y segunda Tesalonicenses, no estamos leyendo un libro cualquiera, una epístola cualquiera, estamos leyendo una epístola que ha sido inspirada, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Quiere decir que ¿quién nos va a hablar hoy? El Espíritu de Dios. Así que si usted quiere que Dios le hable, usted va a recibir hoy palabra de Dios. Pero qué bueno, hermano, que tú y yo primeramente, antes de entrar a esta epístola, entendamos por qué se escribió esta epístola, pero de una manera clara y concisa, porque la epístola a los tesalonicenses es una carta nacida ¿en qué? Nacida en la lucha. Ninguna epístola del Nuevo Testamento nació de la nada. Todos nacieron en un momento determinado. Todos nacieron en un momento de batallas, de luchas, tal vez en un momento de persecución, tal vez en un momento de confusión. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros tenemos que entender que la iglesia, hermano, hoy mismo la iglesia también pasa por momentos difíciles. Y las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas en momentos difíciles.
Porque eran iglesias como nosotros. Eran iglesias como nosotros. ¿Vale? Así como nosotros estamos aquí hoy, ellos también eran una iglesia. Y ahora, qué bueno que tú y yo podamos entender qué estaba ocurriendo en Tesalónica en el momento en que Pablo le escribe esta epístola a la iglesia de Tesalónica. Bueno, vamos acá. ¿Qué vamos a encontrar en la epístola? Primeramente, vamos a encontrar lo que ella nos enseña. Vamos a encontrar cómo sostener una fe bajo presión. Muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿cómo yo puedo sostenerme en la fe? ¿Cómo mi fe puede sostenerse en un momento de prueba? Pues en la epístola que vamos a empezar a estudiar ahora, vamos a conocer cómo nuestra fe se puede sostener bajo presión. Porque los tesalonicenses fueron una iglesia que pasaron por momentos bien difíciles, estaban en momentos de persecución, recibieron la palabra con gozo. Dice la Escritura, vamos a aprender a cómo corregir errores doctrinales y corregirlos en amor. Es un momento en que muchas veces en las redes sociales, en muchos lugares, cuando se quiere corregir un error doctrinal, lo que se hacen es atacarse uno a otro. Aquí vamos a aprender cómo se corrige el error doctrinal en amor. Vamos a aprender también cómo esperar la segunda venida sin caer en el fanatismo y ni mucho menos en la pereza. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses, ellos estaban esperando la segunda venida. Ellos decían, ya Cristo viene. Y como Cristo viene, no tenemos que trabajar, no tenemos que hacer nada. Ya no hay que hacer más nada, abandonaron sus responsabilidades, abandonaron todo lo que tenían que hacer y entonces ahora andaban desordenadamente. ¿Entienden? Y esto no es así. Nosotros como cristianos estamos llamados a esperar la segunda venida de Cristo. Pero mientras la segunda venida de Cristo no viene, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir capacitándonos hasta que Cristo venga y nos vamos con el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, y también vamos a aprender cómo mantenernos firmes cuando la persecución parece cada vez más subir de tono. Porque sabe, hermano, yo quiero decirle algo a usted. Todavía aquí a la parte occidental no ha llegado la persecución como a muchas naciones hoy en día, donde matan a los cristianos, los queman, les cortan la cabeza. Pero va a llegar un momento en que aquí al occidente, aquí mismo en España, va a haber persecución. Y no vamos a poder estar aquí parados, predicando el evangelio normal. Vamos a tener que escondernos, vamos a tener que ir a algún lugar a ver cómo predicamos. No nos van a permitir tal vez tener una Biblia en la mano. Todas estas cosas. Y en ese momento, lo que vamos a aprender hoy aquí, en esta epístola, es a cómo mantenernos firmes ante la persecución cuando empieza a subir de tono. En ese momento donde muchas veces tal vez nos van a decir, tienes que negar a Cristo, o te cortamos la cabeza. Tienes que negar a Cristo, o no tienes trabajo. Tienes que negar a Cristo o no te puedes graduar de la universidad. Tienes que negar a Cristo o te matamos a tus hijos. Tienes que negar a Cristo o te matamos a toda tu familia, a tu esposa también. ¿Cómo nos vamos a mantener firmes? Pues aquí lo vamos a ver. En esta epístola lo vamos a aprender. Pero para entenderlo, hermano, la segunda carta a los tesalonicenses, vamos a ver que no es una carta fría, es una carta bien llena de grandes, ¿sabes qué? De grandes momentos, una carta apasionada. Ahora, pero tenemos que ver dónde estaba Pablo. ¿Dónde estaba Pablo? ¿Qué estaba haciendo Pablo cuando escribió a Tesalonicenses? 3, ¿qué le habían contado a Pablo para que le escribiera la carta a la iglesia de Tesalónica? 4, ¿cómo estaba la iglesia de Tesalónica en el momento en que Pablo le escribe a ellos? ¿Y por qué le escribe 2 cartas? ¿No se preguntaba nunca esas cosas? ¿Por qué 1 y por qué 2? Ahora, ¿y qué significa esto para nosotros hoy? Vamos allá. Primeramente, ¿dónde estaba Pablo cuando le escribe a la iglesia de Tesalónica? Vamos allá. En primer lugar, la iglesia, Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica desde Corintios. Si vamos rápidamente ahí. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Pablo empieza diciéndole ahí, Pablo, Silas y ¿quién? Pablo, Silvano y Timoteo. Bueno, Silvano es Silas. Silvano es Silas. Y le dice,
Pablo, Silvano y Timoteo. Voy a usar el Silas para que se entienda. Pablo, Silas y Timoteo estaban ¿cómo? Estaban juntos en el momento que escribe la carta. Quiere decir que ellos tres andaban juntos en el momento que se escribió la carta. Ahora, muchas veces leemos y decimos, ahí estaban en Tesalónica. No estaban en Tesalónica en el momento que se escribió la carta. No, estaban en Corintio. Y la enseñanza más sólida de mostrarles que estaban en Corintio, porque si vamos a Hechos capítulo 18, vamos a Hechos 18. ¿Qué dice? Cuando Silas y ¿quién? Hechos 18:5. Lo voy a ir leyendo. Cuando Silas y Timoteo vinieron ¿de dónde? De Macedonia. Si vemos después Hechos 17 y demás, dice que Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Berea pertenece a Macedonia. ¿Entiende? Berea, Filipos, y todo por ahí pertenece a Macedonia. Dice, cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y ahí mismo, en Hechos 18, ¿dónde dice que está Pablo? Léanme el versículo 1. Salió de Atenas. Salió de Atenas. ¿Y cómo empieza el texto? Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Entonces Pablo estaba en Atenas. ¿Salió a dónde? Salió a Corintio. ¿Quién le llega entonces de Macedonia? ¿Le llega a quién? Silas y ¿quién? Y Timoteo. Venían de Macedonia. No le cuento un poco el texto de Hechos 16, donde el Espíritu Santo le prohíbe a Pablo decir, no entres a Misia, no entres a Asia. ¿No le viene ese texto a la mente? Sí. ¿Entra a dónde? Un varón macedonio que dijo, pase y ayúdanos. Entonces, ¿a dónde tenía pensado ir Pablo? Pablo tenía pensado ir a las regiones de Asia Menor, a las regiones de Turquía. Pero el Espíritu Santo dijo, no vas a entrar ahí, ahora vas a entrar a la región de Europa. Si hoy tú y yo estamos aquí y tenemos el Evangelio en Europa, es porque el Espíritu de Dios le impidió a Pablo entrar ahora mismo a predicar en Asia Menor, a fortalecer esas iglesias, y los desvió para Europa. ¿Para qué? Para que se empezara el Evangelio en Europa. La entrada al Evangelio en Europa empezó por Macedonia. ¿Y qué era Tesalónica? Tesalónica era la capital de Macedonia. Tesalónica era la capital de Macedonia. ¿Qué ocurre entonces? Pablo, Silas y Timoteo se unieron ¿dónde? En Corintio. Y ahí entonces se empieza a escribir, ¿qué cosa? La carta a los tesalonicenses, por diferentes dudas que había. Diferentes dudas. Ahora, ¿cuál era el estado de Pablo en Corintio? Pablo llegaba ahí ya 1 año y 6 meses anunciando el Evangelio. Estaba solo Pablo en ese momento. Y la respuesta de Dios había sido una. Había sido que llegaron Silas y Timoteo. Aparte de que a Pablo le habían dicho en ese momento, Dios le habló, Pablo, habla y no calles, porque en este lugar que hay, yo tengo mucha gente, mucho pueblo en este lugar, pero en este momento, Pablo estaba en Corintio, es de donde se escribió la carta a los tesalonicenses. Ahora, Pablo, ¿cómo estaba el estado emocional de Pablo cuando llegó a Corintio? Primeramente, Pablo no llegó a Corintio en victoria, como muchas veces pintamos hoy a los superhombres que quieren predicar el Evangelio por ahí. No, Pablo no llegó en victoria a Corinto, ¿no? Y ni una fortaleza emocional muy fuerte. Más bien Pablo llegó herido, Pablo llegó agotado, Pablo llegó cansado, sin buenas noticias, llegó perseguido. ¿De dónde venía Pablo? Mira, Pablo venía de Tesalónica. ¿Qué pasó en Tesalónica? En Tesalónica, en Hechos 17, dice la Escritura, que cuando llegó a Tesalónica dice hubo una gran persecución. Dice que hubo una gran persecución. Los persiguieron, los atacaron, los maltrataron. Después en Filipos, en Hechos 16, ¿qué pasó? En Filipos cayeron presos, ¿sí o no? Estaba Silas y ¿quién? Y Pablo cayeron presos en Filipos. Fueron metidos en la cárcel, metidos en un cepo. Allí adoraron a Dios.
Se convirtió ¿quién? Se convirtió Lidia, la mujer, en Hechos 16:4. Y 16:14, se convirtió Lidia frente a ¿qué? Frente al río. Dios le abre el corazón. Después en Hechos 16:30, ¿quién se convierte? El carcelero de Filipo. Pablo después pasa, entra en Berea. En Berea, ¿qué dice? Recibieron la palabra con gozo. Los bereanos, ellos eran los que escudriñaban la escritura a ver lo que Pablo decía. Y después Pablo pasa ¿a dónde? Pasa a Atenas. Y en Atenas, ¿qué pasó en Atenas? Dice la escritura que los atenienses cuestionaban a Pablo con la sabiduría de ellos. ¿Quién es este que viene presentando a otros dioses? ¿Quién es este que habla aquí de la resurrección? Te vamos a seguir escuchando. Sí, está bien, Pablo. Entonces Pablo cuando llega a Corintios, ¿cómo llega? Pablo llega en un estado de frustración. Llega sin fortaleza. Pablo llega sin ánimo, sin deseo. Ahora, ¿pero qué pasó? De hecho, si tú y yo vamos a Corintios, 1 Corintios capítulo 2, verso 3, como dice Pablo. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación consistieron en ¿qué? En palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en demostración del Espíritu y de poder. ¿Cómo fue la predicación de Pablo? Dice, yo fui a ustedes, ¿cómo llegué? Yo llegué como con debilidad, llegué con mucho temor, llegué con mucho temblor, venía de grandes presiones, venía de grandes situaciones. ¿Entiendes? Y ni mi palabra, ni mi predicación fueron de humana sabiduría, no fueron persuasivas, no fueron. ¿Por qué? Porque venía de muchas situaciones. Ahora, ¿qué hizo Dios? En medio de esas situaciones Dios le dio dos cosas. Y quiero que tú entiendas que en medio de las pruebas que tú puedas estar pasando, Dios está contigo. En medio, por muy difícil que sea la prueba, Dios nunca te va a dejar abandonado. Porque todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, y esto es conforme a lo que sus propósitos son llamados. En medio de todas estas circunstancias, Dios le da dos cosas a Pablo. Si vamos a Hechos 18, versos 9 y 10, Dios le da a Pablo una visión de ánimo. Le da una palabra de ánimo. Dice Hechos 18, versos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Te imaginas tú cómo venía Pablo atribulado, perseguido, burlado, pasando momentos difíciles, y que ahora Dios le dice, Pablo, calle, no temas, porque nadie te pondrá la mano sobre ti ahora? Yo tengo pueblo en esta ciudad, ¿te imaginas? ¿Sabes tú? Que tú tomes la Biblia en tu mano ahora y tú leas, no temas, yo estoy contigo. Habla, no calles, yo tengo mucha gente en este lugar, en este pueblo. ¿Cómo tú te levantas de tu prueba? Animado. ¿No es verdad? Pero para cómo Dios confirma esa palabra. Porque Pablo llevaba ahí 1 año y 6 meses. Tanto que la palabra dice que se había entregado ¿cómo? Por completo a la predicación del Evangelio. Y la segunda cosa que Dios hace es que le envía ¿a quién? Le envía a Silas y a Timoteo. Porque lo bueno que tiene Dios es que cuando Dios nos habla por medio de su palabra, a través de tu espíritu, Dios confirma lo que nos dice. Dios te confirma. ¿Y cómo lo hace? Te envía refuerzos, te envía respaldo. Ya Pablo no iba a estar solo. Ahora Dios le puso al lado de qué? Le puso refuerzos. ¿Y qué hizo? ¿Quién llega? Silas y Timoteo. ¿Por qué Pablo entonces cuando empieza la carta a los tesalonicenses le dice ahora a la iglesia tesalónica, cuando le escribe Pablo, Silvano y Timoteo? ¿Dónde estaban? En Corintios, los 3. ¿Cómo empezó la carta? Con Pablo, Silvano y Timoteo. Porque ¿dónde estaban anteriormente? Estaban en Macedonia, en Berea. Pero ahora estaban juntos. ¿Y qué hace Dios? Ahora le manda gente. Le manda nuevamente a Silas y a Timoteo para que trabajen con él. Mira, hermano, Dios nunca te va a dejar solo. El día que te hace falta refuerzo, el día que te parece que tú ya no puedes más, el día que tú estás cansado, que tú ya estás que no puedes más, en ese momento Dios abre la puerta más grande. Y ¿sabes qué? En ese momento
te refuerza las estacas. ¿Pero qué está hablando? Sí, hermano. Si te hace falta un trabajo, Dios te va a poner un trabajo. Si te hace falta economía, Dios te provee economía. Si te hace falta gente que trabaje contigo alrededor de ti, Dios provee gente que trabaje contigo alrededor de ti. Pero el Dios que Dios tenemos es el mismo Dios de Pablo. Es el mismo Dios de Pablo. Y ahí es donde se empieza a escribir entonces 1 Tesalonicenses. Poco después se escribe 2 Tesalonicenses. De hecho, para los que tal vez no conocen, las primeras epístolas que se escribieron fueron 1 y 2 Tesalonicenses. Si miramos el orden cronológico, se escribieron entre años 51 y 52 después de Cristo. Si miramos el orden cronológico, Corinto estaba, las epístolas tenían que ser así porque Tesalónica fue la primera. ¿Entienden? Entonces, ahora, ¿y qué contexto fue el que llevó a Pablo a escribir estas epístolas? ¿Cuál fue? ¿Por qué Pablo escribió estas epístolas? Porque ninguna epístola nace del vacío, hermano. Y tú y yo tenemos que saber por qué. Si vamos a estudiar un libro, ¿por qué se escribe desde este punto de vista? Y para entender la carta, esto es fundamental. Si tú y yo queremos entender la carta de los tesalonicenses, es fundamental. Porque ahora mismo, si a usted le manda una carta, suponte que usted es una joven, un joven que es soltero, y usted le manda una carta, ¿por qué contexto se lo mandaron? O si usted le manda una carta del gobierno, una carta de trabajo, ¿en por qué contexto le mandaron una carta? Y si alguien no sabe el contexto, puede interpretar mal la carta. Y es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. ¿Cuál fue el contexto que llevó a Pablo a escribir la carta? Pues Pablo no pensaba ir a Europa. Pablo pensaba ir a la iglesia de Asia Menor. ¿Y qué hizo Dios? Dios le cerró la puerta. Mira, hermano, va a haber momentos en tu vida y en mi vida que vamos a pensar y vamos a querer ir a algún lugar y Dios nos va a mandar a otro. Si Dios no le llega a abrir la puerta a Pablo y no le dice a Pablo, no entres a Asia Menor, sino que entra a Europa, hoy nosotros no estuviéramos aquí predicando el Evangelio, porque el Evangelio entonces no hubiera llegado en ese tiempo a Europa. ¿Te das cuenta? Pero va a haber momentos en tu vida en que Dios te va a cerrar una puerta porque te quiere en otro lugar. Eso tenemos que entenderlo. Si vamos a Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Dice la Escritura, que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu que hablar la palabra ¿dónde? En Asia. Y cuando llegaron a Misia, dice, intentaron ir ¿a dónde? A Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo ¿qué cosa? Una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie, rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ¿qué? Ayúdanos. Macedonia ya era parte de Europa, es parte de Europa, ¿entiendes? Dice, y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, y cuando dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. ¿Qué resultado? Entró el Evangelio en Europa. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasó entonces? Filipo fue la primera parada de Pablo, una iglesia constituida entre golpes. Ahí Pablo llega y entonces se instituye la iglesia en Filipo. Llega el Evangelio a Lidia, el Evangelio al carcelero de Filipo, y ahí entonces se instituye la iglesia en Filipo. Tanto que Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 1 le dice, ustedes son ¿qué? Hermanos amados y deseados, gozo y corona mía. Y le dice, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Te das cuenta? Filipos. Ahora después, Pablo llega ¿a dónde? Llega a Tesalónica. Tesalónica era una ciudad estratégica. ¿Por qué era una ciudad estratégica? Primeramente porque si miramos ¿qué cosa de Tesalónica? Su nombre original era Temari.
Sí, aguas calientes. Fue construida por Casandro en el año 315 a.C. También Casandro mató a Olimpia, que era la madre de Alejandro Magno. ¿Y se casa con quién? ¿Con quién se casa Casandro? Se casa con Tesalónica, que era media hermana de Alejandro Magno. Y de ahí sale el nombre de Tesalónica. ¿No sabía? ¿Vio dónde sale el nombre de Tesalónica de la ciudad? Ahora, tiene una población aproximada de 200.000 habitantes y era el centro de comercio entre Oriente y Occidente. Y era la capital de Macedonia. Tanto que se decía que el mundo de Alejandro Magno dominaba la cultura. Y Pablo viendo eso, Pablo tenía algo en mente. William Barclay dice que todo el territorio estaba saturado de recuerdos de Alejandro. Me imagino que Pablo pudo haber dicho lo siguiente, diciendo: Alejandro conquistó el mundo con espada, pero ahora él llegaba ¿con qué? A Macedonia con el evangelio que cambia los corazones más profundos. ¿Sabes qué cosa? ¿Tú quieres conocer algo bueno? Como tú y yo llegamos a un lugar con el evangelio, ese evangelio va a cambiar los corazones más profundos. No importa quién tú seas, no importa de dónde tú vengas. Si tú llegas con el evangelio transforma, el evangelio cambia, el evangelio hace la diferencia. Pablo llegó a Tesalónica, un lugar bien difícil, y en ese lugar predicó el evangelio por espacio de 3 semanas. Por espacio de 3 semanas, 3 sábados estuvo en una sinagoga judía predicando el evangelio. Tuvo personas convertidas. Después vino una gran persecución, para él quedó una iglesia potente que supo enfrentar la persecución en momentos bien difíciles. Pero esa iglesia no es diferente a esta. Esa iglesia es una iglesia como esta, compuesta por personas como nosotros, que tienen al mismo Jesús y que tuvieron al mismo Jesús que tenemos nosotros. Esa es una iglesia así. Amén. Y tú y yo podemos, ¿sabe qué? Enfrentar también la persecución, enfrentar también las pruebas, enfrentar también las circunstancias. Si nos agarramos ¿de qué? Del Señor. Del Señor. Y después que Pablo sale de Tesalónica, ¿dónde llega? Llega a Berea. Y ahí en Berea, ¿qué ocurre? Pablo siente una ansiedad por la iglesia. ¿Por qué iglesia? Primeramente por la iglesia de Tesalónica. Primeramente porque en Berea hubo una buena recepción. Se va con un peso de Tesalónica, pero en Berea siente peso también. Pero en Berea hubo una recepción buena del evangelio. Tanto que siempre nosotros citamos siempre a los bereanos, ¿sí o no? ¿Qué decimos los bereas? Hay que ser como los de Berea. Porque los de Berea, ¿qué hacían? Dice la escritura que ellos escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad, porque recibieron la palabra también con gozo. Entonces, ¿qué pasó? Tanto es que Pablo sale de Berea, ¿para dónde? Sale viviendo para Atenas. Sale viviendo para Atenas porque la persecución seguía. ¿Y qué ocurre? Lo envían para Atenas. ¿Y quién se queda en Berea? Silas y Timoteo. Se quedan en Berea. Y entonces, dice 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Vamos a buscarlo. Y después leemos el 5. Dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, dice, acordamos quedarnos, ¿dónde? Quedarnos solos, ¿dónde? En Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Quiere decir, ¿qué tenía Pablo? Pablo tenía una preocupación. ¿Y qué hizo Pablo con Timoteo? ¿Lo envió a dónde? A Tesalónica. Y dice 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, Pablo tenía carga por la iglesia, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Te das cuenta? Pablo llega a Berea con una carga tremenda. ¿Por qué? Por la iglesia. Sale para Atenas, pero la carga seguía. ¿Quién estaba en Berea? Timoteo. ¿Y qué hace Pablo? ¿A quién envía a Tesalónica? A Timoteo. Ahora,
¿Qué problema enfrentaba la iglesia de los tesalonicenses? ¿Por qué Pablo tenía esa inquietud? ¿Por qué Pablo le escribe la carta? Primeramente, algunos habían dejado de trabajar y malinterpretaban la segunda venida de Cristo. Yo creo que hoy en día hay mucha gente que malinterpreta la segunda venida de Cristo. ¿Sí o no? Pues en Tesalónica ya ha pasado. Estaban los que esperaban la segunda venida de Cristo, como dije anteriormente, y decían, ya no hay que hacer más nada. En estos años todavía pasa. Los años 80, los años 90, hubo ciertos movimientos que empezaron a decir, tal vez ustedes lo oyeron, yo lo oí bastante, la televisión es el cajón del diablo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Cristo viene, ya Cristo viene, hay que dejarlo todo, hay que dejar los estudios también, no estudies más, Cristo viene. Y muchas personas dejaron las escuelas, dejaron las universidades, dejaron muchas cosas importantes en su vida y se frustraron a mitad del camino porque ya Cristo venía. Pues en Tesalónica pasaba esto mismo. Otra cosa que pasaba en Tesalónica era que había desprecio hacia la autoridad. Tanto que Pablo le escribe a los tesalonicenses ahí, en 1 Tesalonicenses, y les dice que tenían que reconocer a quién. Reconozcan a los que os presiden y qué. 5:12. Y os amonestan. Reconozcan a los que los presiden y amonestan. ¿Por qué Pablo le dice esto a los tesalonicenses? Primeramente porque ellos no estaban reconociendo a los que los presidían ni los amonestaban. Y Pablo le está diciendo, mira, ustedes tienen problemas con esto. Esto no puede ser así. Ustedes tienen que reconocer, tienen que obedecer, tienen que sujetarse a los que los presiden y los amonestan. Habían calumnias contra Pablo. Si vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 5. Y versículo 9 dice la escritura así. Porque nunca usamos de palabras como lisonjera, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ahora, verso 6 al 9. Dice, ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos entre ustedes tiernos. Fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros aún, dice, no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos por nosotros. En otras palabras, habían opiniones en contra de Pablo. Es decir, de Timoteo, Pablo les escribe, esto no es correcto. Y también había división dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque algunos estaban divididos en cuanto a la segunda venida de Cristo. Algunos estaban diciendo que si el referente, fijamos al capítulo 4, versículo 9, dice la escritura, pero acerca del amor fraternal, no se amaba mucho, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Si vamos al capítulo 5, versículo 13. Dice Pablo, que los tengáis en mucha estima, por amor, por causa de su obra. ¿Qué había problema? Había problema de división entre ellos, división de la iglesia. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo te digo una cosa. Como yo creo que ya sabemos todo, no hay iglesia perfecta. Muchas veces, porque la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva era perfecta. La iglesia primitiva no era perfecta, hermano. Los corintios eran una iglesia carnal, pero ustedes son niños en Cristo, ustedes son carnales, se dividen entre sí, se comen unos a otros. Eso lo decía para los corintios. Aquí dice el tesalonicense, ustedes están divididos también. Tienen que amarse, tienen que respetar. ¿Entiende? ¿Qué le dice Pablo? Te lo está diciendo claro. Tienen divergencia en cuanto a doctrina. ¿Entiende? Algunos pensaban, que el tema que tú antes, algunos pensaban, ¿y qué pasará ahora con lo que
con los que murieron con los que murieron en Cristo. ¿Qué pasará con ellos? ¿Se irán antes? ¿Se irán después? Cuando venga Cristo por segunda vez, los que murieron, ¿qué pasará? Los que quedamos, los que estamos vivos, ¿entiendes? Y Pablo tiene que aclarar las dudas referente a todo eso. ¿Cómo será la segunda venida de Cristo? ¿Cómo será el asunto del anticristo, aquel inicuo? ¿Cómo será vencido? Todas estas cosas Pablo tiene que aclararlo. ¿Por qué? Porque circulaban falsas enseñanzas diciendo que el día del Señor ya había llegado. En otras palabras, siguen las enseñanzas, ya Cristo vino. Ya el día del Señor vino, ya Cristo vino por segunda vez. Ustedes se quedaron. Imaginen ustedes que le digan ahora que ya Cristo vino por segunda vez y todo aquí y no nos quedamos. Que nos quedamos y ya no tenemos lugar en nada. ¿Te imaginas? Qué error. Por eso Pablo le dice después, ustedes no pueden, ¿sabe qué? Ya le escribamos nosotros sea por carta. Si le escribamos por carta, por como sea, ustedes no. Fíjense, si alguien le predica el evangelio a ustedes, tengan cuidado. Entonces, vamos allá. Porque Pablo dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis de ¿qué? Mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Todavía no ha venido todavía. Está cerca, no te dejes mover, no te dejes confundir. ¿Por qué? Porque el día y la hora nadie la sabe, solamente el Padre. Exactamente. Porque por ahí hay muchos hoy en día que dicen, bueno, el día y la hora nadie la sabe, pero se puede saber el año. No, hermano, tampoco el año. Vale. Entonces, de hecho, si vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 17, dice la Escritura. Mira, y Pablo lo deja claro. Fíjate lo que dice Pablo aquí en el verso 17 de 2 Tesalonicenses 3. Para que no quede duda de quién estaba escribiendo la epístola, de quién le estaba diciendo esto. Porque la forma cuando Pablo escribe esto es para que se sepa que no podía quedar duda. Pablo dice, ¿la salutación de qué? De mi propia mano. Y dice, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. ¿Sabe por qué Pablo escribe esto? Porque había muchos escribiendo cartas con doctrinas erróneas. Y Pablo dice, no, esta carta es mía. Esta salutación es mía, de mi propia mano. Esta carta es mía, directa. De mi propia mano, de la mano de Pablo, como yo la escribo. Esta es mía. Esta sí. Esta es la doctrina apostólica. Es la inspirada por el Espíritu, la que viene de la revelación del cielo. Entonces, hermano, ¿sabe qué? Esta fue una carta que fue en tiempos difíciles. Y la Biblia dice que nosotros estamos en tiempos difíciles. La Biblia, el mismo apóstol Pablo dice que tenemos que redimir ¿qué? Bien el tiempo, porque los días son malos. En este tiempo estaban los días difíciles también, los días malos, los días de prueba. Y tú y yo, hermano, tenemos que saber que también tenemos que redimir el tiempo. Porque 2 Tesalonicenses es una carta para una iglesia. ¿Y nosotros qué somos? Una iglesia. ¿Y esa iglesia cómo estaba? Estaba siendo perseguida, estaba siendo confundida, estaba siendo calumniada. Una iglesia que era joven. Mira, hermano, nosotros somos una iglesia joven. Vamos a cumplir un año nada más, un solo año ahora. Un año, somos una iglesia joven. Pues mira, esta epístola es fundamental para nosotros ahora. ¿Por qué razón? Porque tenemos que aprender que en medio de la prueba no podemos ser confundidos, no podemos ser calumniados. Y si hay confusión, y entra una calumnia, y entran personas que tal vez quieren traer enseñanzas divergentes, tenemos que entender cómo podemos confrontar con amor. Amén. Por eso es que esta epístola Dios nos las trae a nosotros, para que aprendamos a cómo enfrentar en amor
y bíblicamente. ¿Por qué razón? Pues si viene la persecución, hermano, si el día de mañana, dentro de 15 días, dentro de un mes, llega la persecución aquí a España, suponte tú, y no nos quieren dejar ser cristianos, no nos quieren hacer negar la fe. Esta epístola es para que tú y yo digamos, yo soy cristiano. Yo muero por Cristo. Mi vida es de Él. Yo lo que no pregunto a usted. Supóngase usted que un día entra alguien por ahí disfrazado que no es real y los obliga a ustedes, dice, y aquí yo vengo, el que niega a Cristo se salva y el que no lo niega, el que niega a Cristo se salva y el que dice que es cristiano, lo matamos. ¿Qué usted haría? Piénselo, no me lo diga, piénselo aquí. ¿Lo niega o no lo niega? No me lo diga a mí, dígaselo usted mismo. ¿Te imaginas? Pues mira, esta iglesia era una iglesia con problemas reales. Como nosotros, que tenemos problemas reales cada día. Cada día tenemos problemas reales, luchas reales, batallas reales. Porque somos la iglesia. Es una iglesia, ¿sabes? Que en medio de toda esa situación estaba creciendo. ¿Sabes lo que tenemos que hacer nosotros? Que a pesar de que haya persecución, a pesar de que un día terminado, haya un día de confusión, haya batalla, haya divergencia, hayan personas nuevas convertidas, lo que sea, hermano, tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir fortaleciéndonos. ¿Por qué? Porque el mensaje sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el mensaje? Jesucristo viene. La iglesia tiene que estar firme. La escatología debe ser bíblica. Porque Cristo viene por segunda vez. Escatología son eventos futuros. 3. El trabajo en la obra debe continuar sin andar desordenadamente, mejor dicho. Y la fe nuestra debe resistir. Porque la Biblia dice que vamos a ser probados ¿cómo? ¿Y qué va a ser probado? Nuestra fe. ¿Y qué tenemos que hacer? Debemos resistir. Cuando ese fuego llega, hermano, a nuestra vida y ese oro empieza a quemar, dice que entonces si pasamos por la prueba de fuego, dice que vamos a ser hallados en alabanza delante de Dios. Quiere decir, hermano, que tú y yo podemos vencer. Como la semana pasada, porque fiel es el que llama, el cual también hará. Y lo bueno de todo es que esta iglesia, Tesalonicenses, en medio de todo esto tenía algo que lo sostenía. ¿Qué cosa era? La gracia de Dios. La gracia de Dios lo sostenía. Y esa gracia de Dios hoy todavía nos sostiene a nosotros, nos sostiene nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Tú lo crees? Amén. Pues yo lo creo. Porque si no es por la gracia de Dios no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Vamos a orar en esta hora. Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias porque si no fuera por tu gracia, de nada nos valdría, Señor, ese favor inmerecido tuyo. Gracias, Señor, porque así como la iglesia de Tesalonicenses pasó por momentos difíciles, por momentos de prueba, y vamos a aprender muchas más cosas a través de tu palabra en estos tiempos, Señor. Dios mío, si también nosotros queremos seguir siendo firmes, queremos seguir siendo constantes, sólidos en ti. Padre, sabiendo de que en ti, Señor, somos más que vencedores. Por eso, Señor, en este momento nos ponemos delante de tu presencia, pidiendo, Señor, tu ayuda, tu auxilio, Señor, tu guianza, que podamos guardar tu palabra y sostenernos en ti cada día, en cada hora, en cada minuto, Señor. Porque separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Pero en ti, Señor, somos más que vencedores, Padre. Ayúdanos, Señor. Y así como los tesalonicenses pudieron vencer a pesar de todas las dificultades que enfrentaban, Señor, como iglesia, sabemos que en ti podemos también hacerlo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor. Amén.